cuanto abrí la puerta principal ese viernes por la tarde, supe que mi hija Aliyah no estaba. La casa tenía una especie de quietud polvorienta que su presencia de 8 años solía hacer estallar con la fuerza de una bomba atómica. Cariño. Llamé desde el pasillo, pero no hubo respuesta. Empezaba a preocuparme mucho, como solo una madre primeriza puede estarlo. Ni siquiera estaba segura de a qué le tenía miedo, pero de repente sentí como si me hubieran clavado un trozo de hielo afilado en el centro del pecho. Solo la fuerza de la costumbre me hizo detenerme y quitarme los zapatos antes de empezar a registrar la casa. Cariño. Lo intenté de nuevo. Después de revisar la planta baja, subí a las habitaciones. El teléfono, la cartera y el llavero de mi esposa, Caroline, seguían en su mesita de noche. Su todoterreno blanco estaba en la entrada, pero no me había dejado una de sus adorables notas dibujadas en la nevera. ¿Dónde demonios se habrían metido todos? Me rascaba la cabeza y daba otra vuelta a la casa cuando la puerta del patio se abrió. Caroline. Respiré por primera vez en lo que me parecieron 10 minutos, y luego le pregunté qué había pasado. Mi esposa me explicó que Gabe Morental, un compañero de juegos de Aliyah que vivía al final de la calle, estaba celebrando un cumpleaños. Estaba a solo 10 minutos a pie de nuestra casa hasta la de los Morental, y Caroline esperaba estar de vuelta antes de que yo llegara. Claro que, con niños, nada es fácil ni rápido, y el corto viaje terminó durando más de 1 hora. Me sentí aliviada de que estuviera a salvo. Llevábamos menos de 1 año viviendo en ese barrio, pero hasta ahora parecía justo el tipo de lugar seguro y apartado que buscábamos. Estaba rodeado de bosque por 3 lados, y aparte de eso, no había nada alrededor, salvo algunos almacenes, una planta farmacéutica, un supermercado y una gasolinera. También había muchas otras familias cerca, los Morental, los Tremosa, los Redmond al final de la calle, y los Overton. Solo pensar en el nombre me dejaba un mal sabor de boca. ¿Leander va a estar allí? Pregunté de mala gana. Mi esposa hizo una mueca y me dijo que habían invitado a todos los niños del barrio. Ambos sabíamos que eso significaba que ninguno de los Overton había perdido jamás la oportunidad de una comida gratis. Cuando conocí a los Overton, pensé que mi antipatía hacia ellos era puramente estética. Vestían como desaliñados, acumulaban trastos en su jardín y discutían a grito pelado para que toda la calle los oyera. Me había dicho a mí mismo que no debía juzgarlos, que debía recordar que no todos disfrutaban de las mismas ventajas que yo. Pero conocer mejor a la familia solo confirmó mis prejuicios. Un domingo por la mañana, bajé después de ducharme y encontré a Leander Overton sentado en el suelo de la cocina, comiendo helado de fresa del cartón con una cuchara. Al parecer, él y otros niños habían estado jugando con Aliyah en el patio trasero cuando decidió entrar y coger lo que quisiera del refrigerador. Esto es una porquería. Leander había gritado, en lugar de saludar. Mejor compra vainilla. Luego, después de que Aliyah se sometiera a una pequeña cirugía dental esa misma semana, la encontré llorando en el porche. Leander le había dicho que su boca parecía como si hubiera perdido una pelea con unas tenazas. El niño era grosero, vulgar y tenía un vocabulario que haría sonrojar a un marinero. Me habría encantado prohibirle a Aliyah que jugara con él por completo, pero ningún otro padre del vecindario estaba dispuesto a hacer lo mismo. Parecía que si quería que Aliyah tuviera amigos, Leander era el precio que tendría que pagar. Tal vez de un paseo por allí, suspiré, volviendo a mis zapatos. Caroline me agarró del brazo. Estaba siendo una madre sobreprotectora, me advirtió, y además, eran los Morental, la familia más atenta y ordenada de la cuadra. Cualquier fiesta de cumpleaños que organizaran sería segura, con los niños supervisados de cerca en todo momento. Las palabras de mi esposa se le quedaron en la garganta, pero solo después de mirar por encima del hombro entendí por qué. El humo se elevaba sobre los árboles detrás de nuestra casa, y provenía de la misma zona donde vivían los Morental. Momentos después, también pude olerlo, un olor acre y químico que demostraba que no era fuego de leña ni una barbacoa descontrolada. Caroline y yo intercambiamos una mirada y nos apresuramos a ponernos los zapatos. Mientras forcejeaba con los cordones, marqué el número de Susan Morental. No hubo respuesta. Tal vez, me dije, el incendio no tenía nada que ver con los niños, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Quédate aquí, le dije a Caroline. Una de nosotras tiene que estar en casa por si Aliyah vuelve, o quizá necesite que traigas el coche. Ten el teléfono a mano, la tranquilicé con un beso en la mejilla. Todo irá bien. Me costó más convencerme.
La columna de humo que se elevaba hacia el cielo vespertino parecía aún más amenazante desde la calle, y me vi corriendo en lugar de caminar hacia los Morental. El sol se ponía, pero la noche seguía húmeda, y el sudor se me había acumulado en el pecho al llegar al final de la calle. En el fondo, percibí vagamente un golpe seco que me recordó a un hacha cortando leña. Sin embargo, no estuve seguro hasta que un poste de teléfono más adelante cayó como un árbol talado. Hubo una chispa y un estallido del transformador, y luego todas las luces del vecindario se apagaron a la vez. La repentina penumbra era inquietante, pero no tanto como lo que la acompañaba: la risa alegre, casi maniática, de varios niños pequeños. Disminuí el paso y comencé a caminar, repentinamente asustado por razones que no podía explicar. Las ventanas de las casas a ambos lados estaban oscuras y silenciosas. Era extraño, pensé, que nadie hubiera salido a buscar el origen del humo o el apagón. Algo pasó zumbando junto a mi cabeza. Me quedé paralizado, y apenas me agaché a tiempo cuando otro objeto voló hacia mí. Un dolor abrasador me explotó en la rodilla. El tercero había dado en el blanco. Era una roca. «Oigan», grité. «¿Quién tira piedras?». No hubo respuesta, y entonces otra lluvia de piedras se abalanzó sobre mí. Maldije, me agaché y corrí a esconderme. Desde algún lugar en la oscuridad, oí una risita infantil. Me llevé una mano a la frente. Estaba pegajosa de sangre. Quienquiera que estuviera ahí fuera, me había dado una paliza, y Aliyah también. Miré con los ojos entrecerrados desde detrás de la valla de madera donde me había refugiado. No había rastro de los que lanzaban piedras, pero aún quedaba otra calle entre Morentals y yo. Estaba a punto de ponerme en movimiento de nuevo cuando oí un silbido procedente del porche sombreado a mi lado. «PSST». Siseó una voz grave. «Ven aquí y quédate agachado». Apenas distinguía la silueta de un anciano tumbado boca abajo haciéndome señas. Me recordó frente a la casa de quien estaba agachado. La del señor Lao. El anciano era conocido en todo el barrio por mantener su casa y su jardín impecables. En otras circunstancias, probablemente me habría gritado que me alejara de su jardín. Tras una última mirada anhelante hacia la casa de los Morental, me arrastré hacia él. Necesitaba llegar a Aliyah lo antes posible, pero existía la posibilidad de que el señor Lao tuviera información que pudiera necesitar. Me hizo señas para que entrara, como si estuviera deseando poner una puerta cerrada entre él y lo que estuviera sucediendo en nuestro vecindario. «Son los niños», susurró el señor Lao en cuanto lo oí. «Se han vuelto locos». Explicó que estaba reservando su jardín cuando oyó los gritos desde el otro extremo de la calle. Levantó la vista y vio a un chico delgado, con el pelo rubio hasta los hombros, entrar en su garaje. Le gritó al niño, que supuse que era Aiden, el hijo de los Tremosa, que parara. En cambio, el chico de pelo largo agarró unas tijeras del gancho de la pared y corrió hacia el señor Lao, riendo y chasqueándolas como si fueran unas tijeras gigantes. El anciano debió ver mi incredulidad, porque señaló la pernera de sus pantalones, perfectamente planchados. Estaban destrozados y manchados de sangre por 3 sitios. «Sigue ahí fuera», me advirtió el señor Lao, pálido, «y no está solo». «Tengo que irme», dije con la cabeza. «Mi hija también está ahí». Mientras corría a través de la sala de estar del señor Lao para escabullirme por la puerta del patio, el anciano meneó la cabeza y me miró. «Puede ser», murmuró, «pero ya no es tu hija». Lo último que vio antes de dejar al señor Lao fue una pequeña silueta de pie frente al frágil cristal de su puerta principal. Sostenía unas tijeras de podar. Salté del balcón del señor Lao e hice una mueca al caer con fuerza en la colina que había detrás. Me dolía el tobillo, pero no tenía nada roto, o eso esperaba. Miré a izquierda y derecha. Las tranquilas casas suburbanas eran solo sombras negras contra el cielo casi nocturno. El cristal se hizo añicos. Un resplandor anaranjado apareció al final de la manzana. Otra casa estaba en llamas. Saqué mi teléfono para llamar a Caroline, pero no tenía señal. ¿Se habrían metido los niños también en las torres de telefonía? ¿Hasta dónde se habría extendido todo esto? Cojeé hacia el bosque que rodeaba el vecindario, permaneciendo dentro de la línea de árboles y mirando nerviosamente hacia la colina mientras me dirigía hacia la casa de los Morental. Como un animal asustado, me sentía más seguro en la sombra del bosque, pero no podía permanecer oculto para siempre. Tras unos pocos patios más, tendría que cruzar la calle corriendo.
Bajo el tenue resplandor de la luna naciente, mi vecindario familiar parecía retorcido, desconocido y extraño. Me abrí paso entre los helechos y la maleza hasta que estuve a pocos metros del asfalto. La costa parecía estar despejada, hasta que vi otro conjunto de luces que se dirigían hacia mí. Antorchas. Docenas de ellas. Estaban cerca del suelo y, de vez en cuando, alguna surcaba el cielo nocturno, como si su portador estuviera deseando prender fuego a las cosas por diversión. Los niños portaban las antorchas. No había ni rastro de Aliyah ni de Leander, pero bajo la tenue luz naranja, vi varios rostros que reconocí. Natalia, la hija de los Tremosa. Eric, el hijo de los Redmond, las gemelas Hernández. Lo que no reconocí, sin embargo, fue la expresión de cruel alegría en todos los rostros. Los niños se habían pintado con algo que podría haber sido sangre, pintura de guerra o ambas cosas. Iban vestidos como bárbaros yendo a la guerra, y tal vez en cierto sentido lo eran. Después de todo, los niños sí tenían cautivos. La pequeña y macabra banda marchaba con Mark Tremosa y Talia Redmond, manteniendo a los dos adultos prisioneros en el centro del grupo usando herramientas afiladas. A juzgar por sus heridas, Mark y Talia habían resistido, al principio. Parecía que los llevaban en la misma dirección que yo, hacia la casa Morental. Empecé a salir sigilosamente de los helechos para seguirlos, pero me quedé paralizado. Uno de los niños con antorchas no dejaba de girarse, observando la calle tras el grupo. Tenían una retaguardia. ¿Cómo demonios podía una banda de chicos estar tan organizada? Tuve que esperar hasta que casi los perdí de vista antes de actuar. La devastación era aún peor en este lado de la calle. Ventanas destrozadas, casas en llamas, una mujer boca abajo en la entrada de su casa, con un charco de sangre debajo. ¿Sería porque había más familias con niños en este lado de la calle? Aparté ese pensamiento inquietante de mi cabeza y seguí adelante. Tenía que encontrar a Aliyah y volver con Caroline antes de que fuera demasiado tarde. Pronto pude oler aún más humo y ver el incendio más grande hasta la fecha. Estaba en el patio trasero de los Morental, justo donde se suponía que sería la fiesta de cumpleaños. Serpentinas, globos y adornos coloridos se agitaban con el viento cálido que soplaba alrededor de la columna de llamas en el centro. Era una montaña de muebles y otros artículos del hogar, empapados de gasolina y prendidos en llamas. Desde donde me agazapé tras los rosales de los Morental, pude ver pequeñas figuras oscuras corriendo hacia ella y echando más leña al fuego. Cojines de sofá, cestas llenas de ropa sucia, cualquier cosa que cayeran en sus manos. Se me heló la sangre al darme cuenta de que Mark Tremosa y Talia Redmond también estaban siendo conducidos hacia el fuego. ¿Qué les había pasado a estos niños? Y peor aún, ¿estaba Aliyah involucrada de alguna manera? Una mano pequeña y sucia me agarró el tobillo. SHHH. Susurró una voz familiar. Eres el padre de Aliyah, ¿verdad? ¿El chico de los dientes rotos? No había alegría maniática en los ojos de Leander. Parecía asustado, confundido y solo, igual que yo. Asentí. Los demás niños se han vuelto locos, susurró Leander, como si no fuera obvio. No tuve tiempo para esto. ¿Está Aliyah a salvo? Pregunté. No sé, dijo Leander encogiéndose de hombros. Salí corriendo. Aunque agarré la mercancía primero. Leander desenrolló su camiseta manchada y sacó un trozo de pastel de cumpleaños del tamaño de un puño, que se metió en la boca. Frente a nosotros, se oyó un estruendo y un crujido de fuego cuando otro mueble fue arrojado al fuego. SHHMNGGHBNGGBHCK, dijo, con la boca llena de migajas. ¿Qué? Gemí. Dije que podría estar en la camioneta. Claro. ¿Estás sordo o algo así? Leander continuó explicando que había un camión abandonado de la época de la prohibición en el bosque en el que a los niños les gustaba jugar. Dejando de lado mis miedos sobre el tétano y las arañas viudas negras, le pregunté a Leander si podía mostrarme dónde estaba. Claro, me dijo. ¿Cuánto vale para ti? Había un olor extraño y nuevo en el aire lleno de humo. Talia Redmond empezó a gritar. Suspiré y saqué mi billetera. A pesar de la pesadilla que nos rodeaba, Leander no se movió hasta que le ofrecí todo el dinero que tenía. Los gritos detrás de mí se hacían cada vez más fuertes, y los niños habían empezado una especie de baile extraño y arrastrado. Por lo que sabía, aún había más bandas de lanzapiedras por ahí, buscando a rezagados, como yo. Leander se metió las billeteras almidonadas en la parte de atrás de sus pantalones cortos y me hizo señas para que lo siguiera.
Siempre había pensado que Leander era un matón rechoncho y poco atlético, pero el chico se movía con la velocidad y la gracia de una pantera, poniendo los ojos en blanco cada vez que tenía que esperar a que lo alcanzara. Se dirigía cuesta abajo, hacia un canal de desagüe al fondo del barrio. Aquí abajo huele a zorrillo, me dijo Leander alegremente, pero hay bichos chulos si sabes dónde buscar. Y aquí es donde encontramos todas esas pastillas raras. Me apreté el puente de la nariz y estaba a punto de preguntarle a Leander qué quería decir, pero él ya había comenzado su historia. Así que Ali, Gabe y yo nos encontramos en la recogida como siempre, ¿no? Solo que esta vez había una caja negra dentro. Como en una maldita película de espías. Gabe quería dejarla en paz, pero Ali y yo la abrimos. Había 2 tubos de pastillas dentro, uno blanco y otro amarillo. Por favor dime que no tomaste ninguno. Claro que sí. Tomé uno de cada. Tu hija me retó. También retó a Gabe, pero empezó a estornudar mucho después de tomar el amarillo, así que se acobardó. Gabe siempre se acobarda. Pero no hubo mucho tiempo para molestarlo, porque apareció un tipo de traje, caminando de un lado a otro como si buscara algo. Parecía estar muy furioso. Claro, nos escondimos. Papá dice que cuando un tipo de traje viene a buscarte, nunca es por nada. Gabe había tomado una pastilla, los demás 2. Gabe se había enfermado. Aliyah y Leander estaban bien. ¿Era eso lo que contenían las pastillas? ¿Algún tipo de enfermedad infecciosa y su cura? Todos los niños del vecindario habían estado en la fiesta de cumpleaños de Gabe, y no había un almacén farmacéutico justo al otro lado del bosque. Encendí la linterna de mi teléfono. Al parecer, me dirigía de nuevo al bosque, y esta vez iba a ser un descenso lento, embarrado y lleno de maleza. Una telaraña se me pegó a la frente sudorosa. Algo se me escurrió por la nuca. A pesar de lo accidentado que estaba, aún quedaba una especie de sendero, uno que los chicos del barrio probablemente llevaban generaciones usando. Veía la camioneta más adelante, un monstruo oxidado con una rueda hundida en el lodo turbio de la zanja de drenaje. Parecía el tipo de vehículo que los contrabandistas podrían haber usado para traficar whisky durante la ley seca. No tenía ni idea de cómo había llegado hasta allí, pero una cosa estaba clara: sobresalía como un pulgar dolorido. ¿Alguien la habría estado usando como punto de encuentro para sacar pastillas experimentales del almacén? ¿Era eso lo que buscaba el hombre del traje y lo que los chicos del barrio habían encontrado por casualidad? Hubo movimiento en el asiento trasero de la camioneta. Una figura oscura trepó al techo. Me tensé, preparado para cualquier cosa. Excepto lo que pasó después. «Papá», susurró. Era Aliyah. Abracé a mi hija. No me había dado cuenta, pero hasta ese momento no esperaba volver a verla con vida. «Tenemos que salir de aquí», susurré. «Vamos a buscar a tu mamá». Oye. Hice una mueca al oír el grito indignado a nuestras espaldas. «No te irás a ningún lado sin mí». Leander corrió y me tiró de la manga. Si no quería que siguiera haciendo ruido, parecía que tendría que llevármelo con nosotros. Cuando volvimos a la calle, la luz del gran incendio se había atenuado. El vecindario estaba inquietantemente silencioso. Quería creer que por fin había terminado, pero sabía que no era así. La explicación más sombría era mucho más probable. El vecindario estaba tan tranquilo porque todos los adultos estaban muertos, excepto yo. Y mi esposa. Y Caroline. Vivíamos a pocas cuadras de los Morental, pero fuera lo que fuese, se había propagado con la misma rapidez que la respiración. Le habría abierto la puerta a un niño con cara de extravío que había llamado al timbre, sin darse cuenta de las tijeras de podar manchadas de sangre que escondía a sus espaldas. O el sonido de cristales rotos la había sacado de la ducha, solo para encontrarse con una banda de asesinos desmesurados en nuestra habitación, blandiendo sus armas caseras y mirándola con una alegría sádica. A pesar del dolor en el tobillo, pensarlo me aceleró el paso. Sentía las preguntas que zumbaban en la mente de Aliyah mientras me agarraba la mano y corría a mi lado. ¿Estaría bien mamá? ¿Volvería a estar bien alguna vez? Leander, mientras tanto, se tomaba su tiempo. Había visto algo en la acera, quizás una pastilla para la tos tirada, y, con una mirada furtiva a su alrededor, se agachó, la recogió y se la metió en la boca. Me estaba dando la vuelta con disgusto cuando vi la fila avanzando hacia nosotros. Había más del doble de niños que antes. Cada uno llevaba una herramienta afilada en la mano y una horrible sonrisa vacía en cada rostro. Lo que hacían me recordaba asquerosamente a cazar conejos con mi padre, cuando yo tenía su edad.
Avanzaban lentamente en formación, haciendo un barrido que atraparía a cualquier presa que hubiera logrado escapar. El grupo avanzaba lentamente, paso a paso, con una coordinación que debería haber sido imposible para niños de su edad. Mi instinto me gritaba que me diera la vuelta y saliera corriendo hacia el bosque, pero reprimí el impulso. Hacerlo significaría abandonar a Caroline. Hazlo, me susurró el pánico en el estómago mientras la siniestra formación se acercaba. Ya está muerta, y lo sabes. Solo estás mintiéndote a ti mismo y poniendo a tu hija en peligro. Aliyah me apretó la mano aún más fuerte. Incluso Leander me miró, preguntándose cómo iba a sacarnos de esta. La verdad era que no tenía ni idea. Todavía estaba intentando pensar en algo cuando una camioneta blanca que me resultaba familiar atravesó la valla de privacidad que había más adelante. Mi esposa bajó la ventanilla automática y nos gritó que subiéramos dentro. ¿Cómo hiciste? Comencé a preguntar. Se apagaron las luces. El barrio está en llamas. ¿Qué esperabas que hiciera? Que me quedara en casa. Date prisa y entra. Caroline no necesitó decírmelo 2 veces. Nuestros perseguidores ya cargaban, con las armas preparadas. Si no salíamos ya, nunca lo haríamos. Apenas había cruzado la puerta cuando Leander se me echó encima, gritándole a mi esposa. Sal, sal, sal. Una vez que Aliyah estuvo a salvo dentro, siguió su consejo y dio la vuelta por el hueco que había creado. Nuestras luces eran las únicas en la carretera, y el aire estaba turbio por el humo. Me preguntaba hasta dónde se habría propagado esta infección, si es que era eso. ¿Se habría sentido mal algún compañero de Gabe en la fiesta y habría llamado a sus padres para que lo recogieran, contagiando toda esta locura al resto del pueblo? Quizás incluso al resto del estado. Miré por la ventana, acariciando el cabello de Aliyah y escuchando los latidos de mi corazón. ¿Cuánto tendríamos que conducir para volver a ver el cálido resplandor eléctrico de la civilización? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que viéramos a otros supervivientes? Una sacudida repentina desde abajo sacudió la camioneta. Leander murmuró algo sobre típicas mujeres conductoras mientras las llantas se desinflaban. Entrecerré los ojos en la oscuridad, sintiéndome como si estuviera a bordo de un barco que se hubiera hundido en el agua. Alguien tendría que salir a ver qué había pasado, y sabía quién sería ese alguien. Advirtiendo a todos que se quedaran quietos, salí con cautela por la puerta. Bajo el resplandor rojo de las luces traseras, vislumbré una red de cadenas atravesadas con clavos y otros objetos dentados en el camino bajo nosotros. Una tira de clavos casera. Una trampa. Probablemente una de muchas. Negué con la cabeza mirando a Caroline. Ella apagó el motor. Nadie parecía salir de las casas cercanas sin luz para tendernos una emboscada. Al menos, todavía no. Volví a subir a la camioneta y saqué mi teléfono. Para mi sorpresa, volví a tener señal. Mientras Caroline vigilaba, llamé a todas las líneas de emergencia que se me ocurrieron, pero solo me dieron línea ocupada. Revisé los foros de internet de nuestro pueblo y lo que encontré, o no, fue escalofriante. Había las típicas publicaciones sobre gatos desaparecidos, robos en el porche y un fuerte golpe en algún lugar, pero solo hasta las 8 de la tarde. Después, la red se quedó en silencio. Un roedor a mi lado casi me sobresaltó, pero era solo Leander. Había encontrado un par de cacahuetes caídos entre los asientos. Quería saber cuánto faltaba para la cena. Aliyah miró pensativa por la ventana. ¿Vamos a tener que caminar, no? Preguntó. Lo haríamos, pero aún no. Primero necesitábamos descansar y prepararnos, y por el momento, el interior de la camioneta se sentía seguro. Mientras Caroline montaba guardia, Leander buscaba comida y Aliyah miraba por la ventana, abrí un documento y empecé a escribir. Si ninguno de nosotros sale de aquí, quiero dejar algún tipo de registro, alguna evidencia de lo que pasó aquí. Pero mientras preparo nuestras maletas y miro por la ventana la noche vacía, no puedo evitar preguntarme si quedará alguien vivo para leerlo.